sur de Europa, donde el Atlántico y el Mediterráneo se dan la mano, los libros antiguos hablan de un lugar extraordinario. Tarsis era un lugar mítico, fecundo, riquísimo, al que todo el mundo quería ir para beneficiarse de esas riquezas. Hace casi 3000 años, Tartesos, se considera la primera civilización de Occidente. Su historia y su misterio atraen tanto a estudiosos como a la gente de a pie. Tartesos tiene la vertiente mitológica por una parte, la vertiente literaria por otra y la realidad arqueológica en un tercer plano. Desde el principio, mito y realidad se han entrelazado, hasta tal punto que algunos historiadores han confundido Tartesos con la Atlántida de Platón. Pero, ¿existe una ciudad oculta esperando a ser encontrada? El sueño de una ciudad perdida es un sueño estupendo. Hoy, en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en la provincia de Badajoz, se excava en busca de respuestas. Te sobrecoge, ¿no?, el ver cómo todavía se conservan, 2500 años después, un edificio de esta naturaleza construido en adobe. Es el sueño para cualquier arqueólogo. ¿Quiénes eran los tartesios? ¿Qué rastro han dejado? ¿Por qué desaparecieron? ¿Es solo leyenda o también realidad? Aquí empieza el viaje hacia Tartesos, la civilización perdida. Mi nombre es Claudio Lozano Guerra Librero. Las ganas de aventura me llevaron de muy joven a convertirme en buzo profesional. He localizado importantes naufragios y explorado el océano profundo. Y gracias a mi pasión por la historia y las antigüedades, hoy soy arqueólogo subacuático y doctor por la Universidad de Huelva. Becado por la National Geographic Society, después de años viajando por todo el mundo, ahora me embarco en esta búsqueda apasionante. En el siglo IX a.C., la región del actual Oriente Próximo es el centro del mundo. Los fenicios, comerciantes natos, son uno de los pueblos más avanzados del momento. En esta época, sus naves llegan al suroeste de la península ibérica para comerciar y se encuentran con los indígenas de la desembocadura del río Guadalquivir. No se puede concebir Tartesos solamente con los indígenas ni solamente con los fenicios, ¿no? Es un poco la hibridación entre las dos culturas. A lo largo de 5 siglos, Tartesos florece y se expande por el territorio. Estamos en el paraje de Casas del Turuñuelo de Guareña, en la provincia de Badajoz. El paisaje es llano, salpicado por pequeños montículos como este. Aquí se produjo uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios de la historia antigua mediterránea. Lo que en 2014 empezó con un pequeño sondeo, se ha convertido en uno de los yacimientos clave para la historia de Tartesos. Y cada campaña de excavaciones aparecen nuevos descubrimientos. Este es el último yacimiento de Tartesos que se está excavando. Esther Rodríguez estuvo en su descubrimiento y ahora es codirectora de la excavación. Casas del Turuñuelo es un ejemplo excepcional para poder traer Tartesos al Valle del Guadiana. Siempre ha existido mucha discusión en torno a si Tartesos se acaba en el Valle del Guadalquivir con esa crisis que sufre en el siglo VI o si perdura más allá, ¿no? Los tartesios se extendieron por el Valle del Guadalquivir, por el Alentejo y el Algarve portugueses y también más al norte, por el Valle del Guadiana. Sebastián Celestino, del CSIC, es el otro responsable de la excavación. Gracias a que Casas del Turuñuelo está en una zona despoblada, los restos se han conservado en muy buen estado. Bueno, y lo que pensábamos que iba a ser una tercera habitación que se abría del vestíbulo, nos encontramos con esta gran escalinata que se abre al patio, ¿no? Y es una construcción magnífica, ¿no? Está completamente cerrada por los 4 lados, por un zócalo de piedra muy bien cortada y enlucido todo de rojo. Y luego esta gran alfombra de pizarra es la que nos lleva a la puerta principal. Realmente es un sitio extraordinario. En la localidad de Guareña, Badajoz, arqueólogos del CSIC excavan el que podría ser un edificio único de la cultura tartésica. Los investigadores trabajan para separar la leyenda de la historia de Tartesos. Nuevo hallazgo en el yacimiento tartésico del Turuñuelo. Restos de 16 caballos, una ofrenda a los dioses a modo de sacrificio antes de abandonar el lugar.
Arqueología de la gran hecatombe tartésica. La palabra hecatombe resuena en mi cabeza. Impresiona imaginar lo que los tartesios hicieron aquí hace 2500 años, justo antes de abandonar este lugar. Las fuentes antiguas ya mencionan el sacrificio de animales en el norte de la península ibérica, pero nunca antes, en la primera edad del hierro, se había documentado una hecatombe, un sacrificio ritual tan numeroso en el área mediterránea. En el yacimiento del Turuñuelo han aparecido más de 50 esqueletos, casi todos caballos, mulos y burros. Todos se encontraron en esta estancia. La mayoría de los esqueletos están completos. Este es el ejemplar mejor conservado. Los investigadores le llaman Fermín. Él, como otros caballos, yace colocado expresamente en posición teatral. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué quemaron este lugar y se marcharon? ¿Por qué sacrificaron tantos caballos y se preocuparon de colocarlos? No lo sabemos. Me acerco a la Facultad de Veterinaria de Cáceres para ver si puedo encontrar alguna pista. María Martín Cuervo es una de las veterinarias del equipo. La acompaño en el escaneo de unos huesos que tienen 2500 años de antigüedad. Las imágenes conseguidas permiten estudiar estos restos tan frágiles sin necesidad de manipularlos. Cuando tú te comes un animal, pues utilizas un cuchillo para descarnar y dejan las marcas en los huesos, ¿no? Y en este caso, pues no encontramos marcas de procesado, con lo cual estos animales no se consumieron, los dejaron colocados, pero no se los comieron. En aquella época, tener un caballo era como tener un Ferrari hoy en día. Estamos hablando de que te acabas de comprar 50 y tantos Ferraris y los entierras y los quemas. Eso realmente es un poco inexplicable desde nuestro punto de vista contemporáneo, ¿no? El sacrificio de tantos animales y la forma en que sus propietarios abandonan este lugar no hace sino alimentar el misterio. En el Turuñuelo, el equipo de arqueólogos sigue excavando en busca de respuestas. Excavada la planta superior del edificio, en esta campaña se trabaja en el pasillo perimetral del lado sur. De la planta inferior solo se conoce el gran patio central. El resto todavía está por descubrir. Este fue el primer corte que se hizo, donde ya dimos con una zona de muros y con 200 platos juntos, que nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Ya vimos que era un sitio muy significativo. Y nos encontramos inmediatamente con la bañera esta, ¿no? Aparte de su originalidad, porque no conocemos bañeras de este tipo, ¿no? Lo que más nos llamó la atención era que estaba construida con un mortero de cal, que eso sí que era inédito, ¿no? Turuñuelo ha sido un poco la revolución tecnológica, ¿no? de Tartesos. No sabíamos que había unas técnicas tan avanzadas en esta época, ¿no? En el siglo V a.C. Excavando el pasillo que rodea el edificio, se han encontrado restos de grandes recipientes propios de las zonas de almacenaje, pero también otras piezas. Una de las sorpresas pues, han sido los fragmentos de esta pieza, que es muy similar en material a la bañera que teníamos en la estancia 100, con la salvedad de que en este caso bueno, pues conserva parte de la decoración trenzada, que en este caso no es un elemento habitual dentro de cronologías tartésicas o de ambientes tartésicos, porque bueno, la iconografía no es un elemento que sobresalga dentro de esta cultura. ¿Este es el único fragmento que os ha parecido? No hay muchos. El yacimiento del Turuñuelo se ha conservado muy bien porque antes de abandonarlo, hace 2500 años, lo taparon con arcilla. Para trabajar en este entorno hay que ser extremadamente cuidadoso. La previsión del tiempo es de lluvia inminente. Casi todo el yacimiento del Turuñuelo es de adobe. El agua lo puede destruir todo y hay que tomar precauciones. Cuidado, La jornada termina hoy sin saber cuándo se podrán retomar los trabajos. Mientras no aparecen nuevas evidencias que ayuden a marcar los límites de la realidad,
el mito de Tartesos, el rico occidente, no para de crecer. ¿Existió una ciudad perdida? Tartesos es el nombre con el que los griegos se refieren a una civilización situada en el Mediterráneo occidental hace casi 3000 años. Gracias a la explotación de los metales, indígenas y fenicios unidos establecen una cultura única y muy avanzada. Cuando una cultura es poco conocida, normalmente tiene mucho más interés, ¿no?, en cuanto a ver qué es lo que guarda, qué es lo que subyace, ¿no?, dentro de ella. El interés académico por Tartesos comienza a principios del siglo XX. El atractivo de una civilización próspera y singular es tal que, al principio, algunos investigadores se ven tentados de suplir con la imaginación lo que aún no se puede demostrar con evidencias. Y así, la leyenda crece. Es la primera civilización de este territorio, entonces son nuestros primeros ancestros. Buena parte de la riqueza de los tartesios dependía del comercio de sus metales. De las minas hasta la costa había mucha distancia y necesitaban un centro logístico. Clara Toscano es la responsable de la excavación y conservación del yacimiento de Tejada la Vieja. Lo que hace que todo el mundo oriental de ese momento ponga su vista en esta zona, por supuesto, es el mineral. Tejada es un oppidum, que es una ciudad amurallada de época tartésica y turdetana, de mucha importancia por su tamaño, por sus dimensiones, y que nos cuenta mucho sobre las características de la sociedad que la habitó. Esta sería una de las calles principales, la tenemos aquí a lo largo. Este yacimiento vino a demostrar el urbanismo anterior a la llegada de Roma. Se pensaba que no existía urbanismo previo a la llegada de Roma y obviamente, claro que lo hay. Tejada la Vieja ocupa un total de 10 hectáreas. A día de hoy se ha excavado una, y solo en su parte superficial. Contemplo la ciudad y pienso en la magnitud y sofisticación de la civilización tartésica. Hacia el norte, en esa vaguadita que se ve allí, tendríamos lo que se conoce como la Pata del Caballo, que es el acceso más directo, la zona más accesible hacia la faja pirítica ibérica. En el este tendríamos la zona de Aznalcóllar, también muy rica en cuanto a concentración mineral. Tendríamos la desembocadura del Guadalquivir a la altura de Coria del Río, en aquella zona de allí, y ya hacia el oeste la salida por Niebla y Huelva hacia el Atlántico de toda esta riqueza mineral. Enlazamos el mundo del interior de mineral, de la zona minera, con el mundo mediterráneo por una parte y con el mundo atlántico por otro. Sin el oro y los metales, no se explica la importancia de Tartesos. Los primeros pobladores ya descubrieron la extraordinaria riqueza mineral de esta zona. En Río Tinto está la mina a cielo abierto más grande de Europa. Impresionante. Una parte de estas minas se está explotando, pero otra se puede visitar. He quedado con David Márquez, que conoce muy bien el parque minero, para intentar encontrar el origen del metal, el lugar donde empezó el auge de los tartesios. Hay una zona de acceso a la parte alta que es muy complicada con el coche, lo intentaremos y si no podemos pues tendremos que continuar a pie. Nos detenemos en la explotación que se empezó justo en el acuífero donde nace el río Tinto. La gente caminaba, la gente andaba, la gente vivía por aquí y rápidamente ese color tan característico es lo que indicaba que debajo estaba asociado al cobre. Ese cobre nativo, ese cobre tan superficial, ¿no? Sí, es un indicador perfecto. Nosotros somos mineros y fundidores de metales prácticamente genéticamente hablando. Lo llevas en el ADN. Son 5.000 años de minería, ha configurado una manera de ser, una manera de actuar muy propia, muy característica. Claro, es que me parece fascinante que una mina lleve funcionando interrumpidamente durante 5.000 años. Es decir, es la mina activa más antigua de la Tierra. Más antigua del mundo. No existe ningún otro caso en el mundo, ninguno. David, veo que ahí se ha desprendido un árbol, no sé si vamos a pasar, ¿eh? Vamos a intentarlo. Aquí está muy pegado, ¿eh? Dale.
A partir de aquí hay que seguir a pie. Espero encontrar rastros de los primeros mineros tartésicos en la parte más inaccesible de la montaña. Aquí, una cata. Una cata. Aquí tenemos otra cata. Esto está lleno. Este es el contexto original, es decir, es una de las pocas partes que todavía quedan prístinas del parque minero. El paisaje que se encontró el hombre que explotó los metales por primera vez en el mundo tartésico era este tipo de roca. Todo lo rojo que vemos es, digamos, un óxido de hierro que marca la presencia de metales. En este tipo de roca es donde se hacían estas catas. Hemos estado viendo agujeros donde casi me podía meter hacia adentro, porque claro, el hombre lo que hacía era ir excavando para buscar la veta de mineral. En un caso malaquita, en otro caso buscaba lo que viene a ser el cobre nativo. Y este es todo el conjunto del espíritu inicial de la metalurgia. Se aprecia en algunos puntos el golpe de las herramientas mineras. Aquí se ve claramente. Extraer el mineral, procesarlo para obtener los diferentes metales y transportarlo hasta la costa debió suponer una auténtica proeza logística para los tartesios. El mineral fue clave para su progreso y su prestigio. El interés por las civilizaciones perdidas se remonta a 1873, cuando el alemán Heinrich Schliemann descubre la mítica ciudad de Troya siguiendo las indicaciones que Homero escribe en su poema de la Ilíada. A partir de aquí, también en los libros Tarsis o Tartesos cobra forma. Desde la filología y desde los textos grecolatinos y desde la Biblia incluso, la palabra Tarsis era un lugar mítico, fecundo, riquísimo. Entonces se adoptó como el rico occidente al que todo el mundo quería ir. Esa fue una explicación muy ingenua, pero que caló. Alicia Perea es experta en la orfebrería de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Señala que en algunas necrópolis del suroeste español aparecen objetos con una iconografía desconocida en la península que alimentan la existencia de ese rico occidente. Toda esa riqueza de imágenes era muy atrayente tanto para la arqueología del momento como para la gente que no era especialista, ni eran historiadores ni eran arqueólogos. Entonces la arqueología no tuvo más remedio que hablar de Tartesos también. En ese momento lo que había era una gran diferencia entre las fuentes que había sobre Tartesos, que son unas fuentes muy dispersas y que dicen cosas muy distintas, y lo que se había encontrado. No se había encontrado algo tan impactante como se esperaba. ¿Y qué sería lo impactante? La ciudad. Fernando Wulff es catedrático de Historia Antigua. Señala que a principios del siglo XX, deslumbrado por el descubrimiento de Troya, un joven alemán ve en Tartesos la posibilidad de encontrar otra gran ciudad perdida. Su nombre es Adolf Schulten. Schulten lo que quiere es ser el gran descubridor, es un obseso de la investigación, un estudioso que está continuamente trabajando, ¿no? Y que utiliza todos los medios que tiene para conseguir llevar adelante su sueño, ¿no? Ahora él piensa que está en condiciones de encontrar la gran ciudad de Tartesos. Él la imagina como una enorme ciudad que se va a poder encontrar y significa para él también la cultura más antigua de Occidente. Un imperio que él, con ayuda de estas fuentes, había extendido en el tiempo y en el espacio a su voluntad. Si nosotros miráramos globalmente, Schulten, el gran papel que tuvo fue el de incitar, ¿no?, a mucha gente a pensar en esos temas, ¿no? Adolf Schulten quiere encontrar Tartesos, su ciudad perdida.
En su época, esto se hace buscando las pistas en los libros antiguos. Uno de ellos es la Hora Marítima, escrita por el poeta latino Avieno en el siglo IV después de Cristo. Avieno, en su poema, se basa en el periplo que un navegante de Marsella realiza casi 1000 años antes. El marinero, que viene del Atlántico y pasa por Tartesos, se dirige a casa navegando por el Mediterráneo. Schulten confía en la descripción minuciosa que el texto hace de la costa y de la ruta para conseguir su propósito. A principios del siglo XX, la búsqueda de la ciudad perdida de Tartesos tiene otro protagonista, Jorge Bonsor. Me dirijo al castillo de Mairena del Alcor, donde vivió y trabajó buena parte de su vida. Aquí me espera Ana Gómez, responsable de cuidar y divulgar su legado. Bueno, llevas mucho tiempo aquí trabajando, ¿no? 20 años. Madre mía. Jorge Bonsor es anglo-francés. De buena familia, recibe una educación cosmopolita. A finales del siglo XIX viaja a Andalucía para pintar, atraído por el tópico romántico. Pero en Carmona, la arqueología se le aparece como una revelación y decide quedarse a vivir. Y esto que se ve aquí decía que era la vega de Carmona. De Carmona. Sí, y era el sitio donde él hizo las excavaciones, de donde encontró la mayoría de los yacimientos que tienen relación pues con el horizonte de la cultura de Tarteso, la civilización tartésica. En 1902, Jorge Bonsor compra este castillo por 2000 pesetas y lo acaba convirtiendo en su casa, en su oficina y en museo. Autodidacta y minucioso, se convierte en un pionero de la arqueología. Pues él hacía prospecciones del terreno, de la que sacaba, bueno, pues la planimetría y demás, y además bastante precisa. Hacía recogida de materiales, el estudio de los materiales posteriormente lo publicaba. Entonces eso, podríamos decir que ya es un trabajo científico. Hay un método. Un método. Implementa la fotografía para documentar lo que hace. Y además pues también hace dibujos, vemos, con distintas tipologías, distintas sistemáticas. La posibilidad de encontrar la ciudad de Tartesos también seduce a Jorge Bonsor. ¿Tartesos fue una obsesión para él? Pues más que una obsesión, un objetivo. Es decir, él empezó excavando aquí, en la comarca de los Alcores, y ya encontró, él ya dijo, pues oye, a mí me parece que por la cultura material que estoy encontrando en el territorio, aquí habría presencia de colono fenicio, presencia oriental había por los materiales que encuentro. Posteriormente ya él se enfocó más a estudiar en Doñana, en la zona de Huelva, por los escritos y demás, intentando ubicar allí los espacios que se describían en la filología de la época. Parece el mar, pero es la ría de Huelva. En ella confluyen los ríos Tinto y Odiel, que junto con el Guadalquivir en Doñana, con su red de canales y esteros, forman un auténtico laberinto. Para dar con el lugar, siguiendo los textos clásicos, Adolf Schulten lo tenía muy difícil. Schulten tenía de su parte que tenía un cierto prestigio y era más conocido porque se había hecho algo así como el propietario de la historia antigua española en Europa, ¿no? Bonsor probablemente tiene la sensación de que Schulten tiene un punto de oportunista que viene a hacer algo que le correspondía a él. Schulten tiene el nombre y Bonsor el oficio. A pesar de su rivalidad, no les queda otra que colaborar. En el fondo es un conflicto de quien se apunta el mérito también entre un mundo franco-inglés, diríamos, ¿no?, y el mundo alemán. Y claro, todo eso es una bomba potencial, ¿no? En 1923, los dos pioneros se dirigen a un lugar llamado el Cerro del Trigo, con la expectativa de encontrar la ciudad perdida de Tartesos. A principios del siglo XX, Doñana es clave en la búsqueda de la ciudad perdida de Tartesos. Adolf Schulten y Jorge Bonsor creen que la rica capital de la primera civilización de Occidente debe estar en esta zona. Aprovechamos la marea baja para avanzar rápido por la playa de Matalascañas. Me acompañan unos investigadores que conocen muy bien el lugar. Juntos intentaremos llegar al mismo punto donde los dos pioneros se disponían a culminar su búsqueda. En la zona costera de Doñana
predominan dos elementos, el viento y la arena. La arena se acumula en montañas de hasta 30 metros de altura y el viento de levante sopla con fuerza una media de 200 días al año. Como en el desierto, las dunas se mueven y lo que hoy está descubierto, mañana puede estar totalmente sepultado. Para Antonio Rodríguez, Doñana es su segunda casa. Sus antepasados han sido guardas de esta reserva natural durante generaciones. Como geólogo, se ha dedicado a estudiar el aspecto del paisaje en el pasado. Bueno, toda esta zona que tenemos aquí es el Cerro del Trigo. Y el Cerro del Trigo que se localiza en este punto. Entonces, entre el Cerro del Trigo y la Algaida, pues hace unos 2500 años, pues había este gran brazo de mar, bastante ancho. Aquí había otra isla barrera. Toda esta zona de la flecha litoral ha venido a posteriori, o sea, ha crecido posteriormente, tiene menos de 2000 años. Cuando se hizo la excavación, hay 1,5 metros, 2 metros de arena geólica encima. Y a partir de ahí el yacimiento se apoya en lo que serían arenas de las playas antiguas que conformaron la barrera arenosa. En 1923 no se hacían estudios geológicos. Schulten y Bonsor no contaron con esa información. Cuando se disponían a excavar, su fracaso estaba anunciado. Sebastián Celestino guía al equipo al Cerro del Trigo, donde los dos pioneros esperaban descubrir la ciudad de Tartesos. Lo que encontraron los dos fue este muro, que por la forma puede ser de cualquier época, ¿no? Pero al asociarse los materiales que había, como por ejemplo este pico de ánfora romana, ¿no? Todo lo que había eran cerámicas de la misma época, ¿no? Del segundo, tercero, después de Cristo, ¿no? Por lo tanto, esto es los restos que quedan simplemente de aquel ideal de Schulten de encontrar la ciudad de Tartesos. Con la decepción de Schulten y Bonsor en el Cerro del Trigo, el interés por Tartesos se desvanece y la historia cae en el olvido por más de 30 años. Sin embargo, aquí en Sevilla, un hecho fortuito lo cambiará todo. El 30 de septiembre de 1958, unos albañiles trabajan en la reforma de un club de tiro situado en el Cerro del Carambolo, a muy pocos kilómetros de Sevilla. Y por casualidad, encuentran primero un brazalete de oro y luego una vasija rota, junto con el resto de piezas que formarán lo que se conoce como el Tesoro del Carambolo. Un tesoro, por su carácter de metal precioso, siempre le va a robar protagonismo al resto de cosas. Álvaro Fernández Flores ha coordinado la última excavación hecha aquí a principios de este siglo. Él es uno de los arqueólogos que hoy en día revisan las primeras investigaciones realizadas sobre Tartesos. Este es el lugar donde apareció el Tesoro del Carambolo en 1958. De hecho, te puedo enseñar una imagen de aquella excavación con este lugar. En aquellos momentos, ahí al final de esta fosa había un muro y había un semisótano. En el momento del descubrimiento, llaman a la máxima autoridad del momento en Sevilla, Juan de Mata Carriazo, catedrático de Historia Antigua. En su descripción del hallazgo escribe: un tesoro digno de Argantonio, legendario rey de Tartesos. Carambolo es importante porque significó, aquella excavación de Juan de Mata Carriazo, la materialización de Tartesos. Tartesos hasta aquel momento eran simplemente una referencia bibliográfica, una cita. El Carambolo se excava por primera vez en 1958 y también al año siguiente. Pero hasta el año 2002 no vuelve a haber otra campaña de excavación. ¿Qué ocurrió entre estas fechas? Que se generó una literatura brutal sobre Tartesos y sobre el Carambolo también, porque era la materialización. Esta es la prueba más esperada. El oro y las riquezas de Tartesos existen. Con el tesoro, el interés por todo lo que rodea a esta cultura, sea realidad o leyenda, se dispara. El Tesoro del Carambolo lo componen 21 piezas, casi 3 kilos de oro de 24 quilates. Tanto en el Museo de Madrid como en este arqueológico de Sevilla, solo se exhiben réplicas. El tesoro verdadero se guarda en una de las cámaras acorazadas mejor protegidas de la ciudad. Con la aparición del Tesoro del Carambolo, el mito de Tartesos se convierte en realidad
y la fascinación por la cultura de esta primera civilización de Occidente traspasa el ámbito académico. Fernando Marmolejo es miembro de una saga de orfebres sevillanos y portador de un legado. ¿Cuál es la relación de vuestra familia con el Tesoro del Carambolo? Como mi padre tenía esa inquietud, le gustaba tanto la arqueología, y él compra la prensa y ve la primera portada, ve las placas, los brazaletes pectorales, y se le ocurre la idea de hacer una reproducción de esa placa. Y hace la primera placa y la manda a Madrid, al ministro de Cultura, y aquello cuando lo entregan, pues se forma allí una, y dice, ¿esto quién lo ha hecho? Y dice, esto lo ha hecho Fernando Marmolejo, un orfebre de Sevilla. Dice, pues díganle usted que haga una copia completa del tesoro, y ya le encargan la primera copia. Qué bueno. Desde entonces, los Marmolejo elaboran réplicas del tesoro para los museos. Por ley, estas no pueden ser exactas, pero es en este taller donde se puede apreciar mejor su factura. Las piezas del tesoro se identifican como brazaletes, pectorales, placas y un collar de sellos. En cierta manera, esta es la evolución de los artesanos tartesios. Y este es el brazalete, ¿no? Esto es una técnica que el original tiene una técnica, bueno, depuradísima. Depuradísima, vamos. Es decir, porque eso viene de una tradición. Es decir, tiene que haber habido una tradición de orfebres con una depurada técnica a lo largo de los años para llegar a este punto. Y que eso sea en el siglo VI a.C. es sorprendente. Y además, como tú bien sabes, otra de las particularidades que tiene este tesoro es que es hueco. Y después, otra complejidad que tenía grande era la soldadura. Claro. Soldar todos estos elementos con este tamaño, porque eran hornos lo que se usaba, no había otra cosa. Y ese horno debía de estar muy bien controlado la temperatura, porque imagínate, ¿no? Cuando se va haciendo una pieza que se te vaya de temperatura, claro, y se despeguen lo que anteriormente habíamos soldado, verdaderamente era complejo. Por eso es que el tesoro del Carambolo es una suma de dificultades, todas vencidas. Las joyas tartésicas han simbolizado durante mucho tiempo la riqueza y el poder de la primera civilización de Occidente. Consigo que el Museo Arqueológico Nacional de Madrid me deje analizar unas piezas originales del siglo VII a.C., que se encontraron en Aliseda, Cáceres, en 1920. La investigadora Alicia Perea me enseña qué tienen de especial estas joyas extraordinarias. Estas piezas, desde el punto de vista tecnológico, son complejísimas. Están fabricadas sobre láminas muy finas, sobre las que se superponen pequeñas esferillas que se sueldan a la base. Esto se llama la técnica del granulado. Y lo mismo con pequeños hilos de oro, y eso se llama filigrana. El granulado y la filigrana se suelda a la base de oro mediante soldadura. Ese trío tecnológico, soldadura, filigrana y granulado, es el trío tecnológico que caracteriza la producción orfebre tartésica. Según las investigaciones de Alicia Perea, cuando se empiezan a trabajar los metales, las piezas elaboradas por los indígenas del suroeste peninsular son macizas y lisas. Con la llegada de los fenicios, hace 2900 años, aparecen piezas más grandes, pero huecas, ligeras y decoradas con imágenes. Sin embargo, en las joyas del Carambolo se aprecia la colaboración de orfebres locales con orfebres fenicios. Son una prueba de que Tartesos es la fusión de estos dos pueblos. Es muy relevante porque hasta ahora siempre se pensaba que los indígenas, eran poco menos que gente muy poco preparada y gente de poco saber, pero no era así. Se unió la tecnología del bronce final con la tecnología fenicia y dio como resultado el carambolo. La iconografía es el privilegio de los aristócratas. Son los poderosos los que generan las imágenes y después todos los demás las consumen.
En casi todos los museos de la región tartésica hay monolitos como estos. Se conocen como estelas de guerrero. Las estelas lo que nos hablan es de la clase dominante de los indígenas que vivían en la península ibérica. No aparecen justo en el núcleo de Tartesos, aparecen justo hacia el interior. Estelas se encuentran en el suroeste peninsular. Se están datando entre los siglos XI y VII a.C., muchas de ellas dentro del periodo tartésico. Hasta ahora se han identificado más de 150 bloques de piedra grabados como estos, principalmente en el valle del Guadalquivir y del Guadiana, en las provincias de Cáceres, Badajoz, Córdoba y Sevilla. En la mayoría de estas estelas se representa un guerrero con su panoplia de armas. El escudo, la lanza, la espada, a menudo el carro y el caballo también son representados. Se trata de monumentos funerarios, de marcas territoriales. A día de hoy su significado sigue siendo un misterio. Ya sean sacrificios rituales, en ajuares funerarios o en las estelas, los caballos aparecen una y otra vez relacionados con el poder de Tartesos. María Martín, veterinaria de la Universidad de Extremadura, comparte con ellos su tiempo de trabajo y de ocio. Le propongo un paseo a caballo para entender mejor a estos animales enigmáticos. Desde los albores de la humanidad ha existido un vínculo especial con los caballos y estamos hablando de un animal que es una presa, que nos lo hemos estado comiendo y que lo hemos criado y nos ha permitido hacer cosas increíbles sobre ellos. Todo eso lo estamos intentando explicar con la ciencia, pero hay algo que todavía pues, no hemos conseguido explicar porque es muy difícil, esa emoción. Mientras cabalgo, pienso en esa élite tartésica. Lo tenían todo, y un día, de repente, desaparecieron. ¿Qué les pasó? Todavía hoy el misterio de Tartesos sigue vivo en Doñana. De vez en cuando aparece un indicio entre las dunas que debe ser investigado. A pesar de todas las búsquedas sin éxito, los científicos no se rinden. ¿Quién puede asegurar que la ciudad mítica de Tartesos no haya existido jamás? Justo estamos enfrente de la marisma, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a hacer unos sondeos siguiendo un poco la huella de un físico alemán, ¿no? Que había localizado unos círculos por teledetección que pensaba que pertenecían a la cultura tartésica, ¿no? En 2005, Sebastián Celestino y otros investigadores inician el proyecto Hinojos por encargo del CSIC. Su misión: verificar sobre el terreno y con la tecnología más avanzada la naturaleza y la antigüedad de las estructuras detectadas. Esta es la zona donde estuvimos trabajando, ¿no? Bueno, esta es la primera estructura que se vio que era cuadrangular. Desde arriba, por teledetección, se detectaba precisamente un edificio, ¿no? Sí. Lo que no sabíamos era de qué época era, ¿no? Y ellos también señalaban estos dos círculos como posibles construcciones, ¿no? Localizamos efectivamente trigo en uno de esos sondeos, lo cual quiere decir que sí que había habido una civilización anterior en esta zona de la marisma, pero los círculos eran de época medieval. Entonces lo que sí localizamos fue pegado en las dunas materiales de la edad del bronce, es decir, de todo lo que se había llevado, quizás algún tsunami, ¿no? Que lo había estampado todo hacia las faldas de la duna. ¿Un tsunami? Buscando evidencias de la civilización tartésica, los investigadores han encontrado pruebas de sus efectos en la zona. ¿Podría explicar esto el final de Tartesos? El tsunami es una ola gigante provocada por un terremoto dentro del mar. El muro de agua puede alcanzar hasta 30 metros de altura y avanzar a una velocidad de 700 kilómetros por hora. Demasiado grande y demasiado rápido para poder reaccionar. La existencia de tsunamis está documentada en el suroeste de la península ibérica, así como su poder destructivo. Su fuerza podría devastarlo todo a su paso. Tanto construcciones como habitantes podrían ser arrastrados centenares de metros o incluso algún kilómetro. Los expertos no descartan que un tsunami arrasara con los puertos costeros y empujara a los tartesios tierra adentro hacia su etapa final. Lo cierto es que la cultura tartésica en el Valle del Guadalquivir y en la franja litoral entra en crisis de repente a mediados del siglo VI a.C.
No se descarta que un tsunami sea el culpable de la gran crisis que hubo a mediados del siglo VI en el núcleo de Tartesos. Y justamente coincide con el auge de Tartesos en el interior, en el Valle del Guadiana. Del final de Tartesos en la costa casi no quedan evidencias. Pero las claves de su final en el Valle del Guadiana pueden estar en este yacimiento. Excavar en Casas del Turuñuelo y hacerse la pregunta de qué esperamos encontrar es complicado. Constantemente, trazamos el espacio en el que vamos a excavar creyendo que corresponderá a una única habitación y de repente aparece una nueva puerta, un nuevo pasillo. Esto es nuevo, hemos trazado una especie de trinchera para ver las habitaciones paralelas que había en el patio. Y bueno, nos ha sorprendido esta estructura, es una estructura muy rara. Es extraña no solamente por la construcción en sí, que está hecha en ladrillo cocido. Lo más raro es que en un pasillo tan estrecho meter una estructura de este tipo, claro, te impide el paso, ¿no? Es un pasillo que le da la vuelta prácticamente a todo el edificio seguramente y tendremos que ver a ver qué significado tiene realmente esta estructura. No sabemos si este hallazgo puede ser relevante, pero hay que seguir. Las respuestas pueden aparecer en el lugar más insospechado. A pesar de todos los avances, el final de esta civilización sigue siendo un misterio. Igual que hay una crisis a mitad del siglo VI en el Tartesos nuclear, ¿no? y desaparece y no sabemos exactamente qué pasó, al finales del siglo V desaparece todo el Tartesos del Guadiana. La manera en que se clausura y abandona este edificio descarta que los tartesios sufrieran una invasión repentina. Hoy, en una nueva línea de investigación, el equipo del Turuñuelo busca las causas de la desaparición de Tartesos en los cambios climáticos y en el comportamiento del río Guadiana en el pasado. El Guadiana sufre periódicas crecidas cada 10, cada 100 y cada 500 años y posiblemente esas que ocurrieron cada 500 años sí afectaron a la vida en el edificio. Pensaran que era una maldición de los dioses y decidieron hacer un gran sacrificio de animales. Hay que ponerse también en la mentalidad antigua, ¿no? O sea que hoy todavía se sigue sacando a las vírgenes para que llueva. Por ahora, solo nos queda seguir buscando piezas de este rompecabezas infinito y analizar con cuidado los detalles de su contexto. Si no tenemos objetos bonitos, pero nada más. No nos hablan de la historia, no nos hablan de las personas que hay detrás. De encontrar una especie de piedra roseta que permitiera traducir la escritura del suroeste o traducir en este caso el tartésico, pues creo que sería ya la guinda, ¿no?, de este gran pastel. Siempre el mito siempre es bueno. Y eso genera primero que la investigación siga avanzando para ver cómo se desenredan esos mitos y segundo que la gente se siga interesando por ellos, ¿no? Siguiendo el rastro del mito, hemos descubierto una realidad apasionante. El tiempo colocará cada hallazgo y cada investigador en su justo lugar. Pero la llama del interés y la fascinación que encendieron los pioneros siempre nos acompañará en el viaje a nuestro Tartesos particular.